En medio de esta situación que vive el mundo, hay dos posiciones. La postura de aquellos que entienden que tenemos que privilegiar la salud y la postura de aquellos que entienden que tenemos que privilegiar la economía. Ese es el debate que se da al enfrentamiento de la pandemia y es lo que lleva a los gobiernos a hacer una apertura más rápida o más lenta o total o parcial de los mercados. El tema del coronavirus realmente se ha encargado de transformar el mundo. Pero independientemente de cuál sea la postura suya, de si privilegia la salud o privilegia la economía, la verdad es que tenemos que trabajar para que entendamos que las dos son importantes. Sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. Y por eso nosotros hoy tenemos el privilegio, el placer de contar con la presencia de un joven que en el ámbito de la economía tiene una especialidad muy particular. Es experto en finanzas, en el manejo del dinero y en definitiva manejar de manera adecuada el dinero es lo que todos queremos y que el dinero pues nos alcance. Vamos a recibir al amigo Israel Abreu. Saludos, Israel. Buenos días, gracias por invitarme. Definitivamente usted plantea el tema de una manera muy interesante al respecto de la economía y la pandemia. Pero yo quiero empezar mi exposición, ¿no?, estableciendo claramente que desde mi óptica no hay nada más importante que la salud, al margen de los intereses económicos. ¿Y por qué este planteamiento, Trinidad? Porque una de las más grandes preocupaciones de los países más desarrollados del planeta es su situación demográfica. ¿Su situación demográfica en función de qué? En función de que, por ejemplo, la economía de Japón, su población está decreciendo. Los principales países de Europa están decreciendo y llamando al mundo a migrar a esos países. Entonces, en ese sentido, para poder sostener sus economías y sus niveles de desarrollo. Entonces, en ese sentido, no hay nada más importante para el ser humano que su salud. De hecho, algunos teóricos establecen que los únicos tres activos que tiene el ser humano son su salud, su conocimiento y su tiempo. Eso es lo que realmente uno puede cargar. Entonces eso es bueno edificar a nuestro público, al público que muy amablemente nos está... Conocimiento, salud y tiempo. Esas son, es lo único que usted tiene. Eso es lo único. Entonces, siendo la salud el primero en orden, ¿no?, en orden de importancia, no se puede realizar ninguna actividad humana sin una salud adecuada. Entonces, no se puede trabajar, no nos podemos educar, no tenemos ni siquiera el apetito para comer o levantarnos de nuestras camas. Así que, al margen de los intereses que son legítimos y que todos los tenemos, hay que establecer claramente que la prioridad es la salud. Y en ese sentido, entonces, hablar un poco de las perspectivas económicas que va a enfrentar Luis Abinader en su nuevo gobierno. Mira que es importante porque precisamente combinando eso que tú estableces, Israel, hemos visto con mucho interés y favorecemos el anuncio que hizo el presidente Luis Abinader, que los recursos que puedan obtener de la fusión y la eliminación de instituciones lo va a utilizar en el seguro de salud. O sea, está combinando ahí las dos cosas, así es, la economía y la salud, y realmente es un buen enfoque. Entonces, ¿cómo tú, a partir de ese criterio que tiene el presidente, enfocas las perspectivas económicas que él va a tener que enfrentar? El nuevo presidente. El nuevo presidente. A partir del 16 de agosto. Así es. Fíjese, Luis Abinader y su equipo, en sentido general, su equipo de jóvenes PRMistas, de jóvenes técnicos que forman parte del PRM, y técnicos también técnicos duchos con grandes experiencias,
como lo es parte de su gabinete económico. Tenemos personas de renombrada actividad profesional y de larga data en actividades profesionales del mundo económico y financiero. Así también en el área de finanzas, como las autoridades del Banco Central, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. Ahora, una de las principales premisas que siempre ha sido crítica por parte de esos técnicos y de esos profesionales del PRM, siempre ha sido el tema del gasto económico. ¿En cuál sentido? Bueno, primero... Cuando habla del gasto económico, es lo que de manera común la gente entiende como el gasto social. El gasto social, exactamente. Y la composición de ese gasto, o sea, cuáles son las fuentes de financiamiento de esos gastos. Para poner un ejemplo, el ejemplo realmente, lo que actualmente toca y que va a ser objeto de crítica, va a ser de dónde se financian esos gastos. ¿Y por qué? Porque siempre ha sido crítica el nivel de endeudamiento y la deuda pública, número uno, y el déficit fiscal que tenemos casi 20 años asumiendo por parte del gobierno. Entonces, la cuestión va a ser cómo ellos van a defender esa tesis de mantener el nivel de endeudamiento y aumentarlo inclusive, y seguir gobernando con déficit, porque las responsabilidades sociales hay que asumirlas. O sea, tú lo que estás planteando es que el nuevo gobierno se propone aumentar el déficit. Se propone, no, es obligatorio, por dos razones. Primero, no tenemos el nivel de ingreso al cual República Dominicana está acostumbrado. Eso es lo primero. Ya este presupuesto va a concluir con un déficit en las recaudaciones que se habían estimado. Eso es lo primero. Y lo segundo es, inclusive es promovido por instituciones de financiamiento internacionales, que la economía debe mantenerse y que la salud debe recuperarse. Entonces, en ese escenario, ¿cómo el gobierno va a asumir las responsabilidades que tiene? Bueno, endeudándose. O sea, el planteamiento es préstamo. Así es. Ese es el futuro de Luis Abinader en los primeros 100 días de gobierno. Lograr los préstamos, los fondos suficientes y necesarios para poder enfrentar la pandemia y poder mantener la economía, básicamente la tasa del dólar. Cuando hablamos de préstamo en la República Dominicana, las voces se dejan escuchar. Claro que sí. Y dicen que lo peor que le puede pasar a un gobierno es que se sigue endeudando. Así es. Pero, por Dios, hay cosas que hay que resolverlas, y es con dinero. Inevitablemente. Ahora bien, el tema es cómo ellos van a justificar, ¿verdad? El tener que endeudarse porque es obligatorio para mantener la economía, para mantener la tasa del dólar, y concomitantemente con eso, entonces, poder explicar cómo ellos han promovido el déficit, porque el déficit puede ser bueno o puede ser malo, va a depender en qué usted aplique ese déficit o en qué lo haya aplicado. En este caso yo creo que ellos van a tener las herramientas suficientes para poder defender una tesis relacionada con por qué el déficit y por qué el endeudamiento. Ahora, de aquí en adelante entonces, crear las herramientas de producción, que muy bien usted al inicio del programa establecía, que este es un país eminentemente agrícola. Nosotros no tenemos la tecnología industrial, no somos un país industrializado en ninguna de las áreas. Entonces, en ese sentido, vamos a ver si Luis Abinader, en perspectiva, primeros 100 días, primer año, puede lograr que República Dominicana, por lo menos de los primeros pasos hacia la industrialización, número uno, promover y desarrollar aún más nuestro sector agrícola con mira a promover el desarrollo agroindustrial, y entonces podemos combinar un poco mejor nuestra economía entre lo que son las remesas, el turismo, y entonces un sector agrícola, un sector agroindustrial, una industria un poco más fuerte. Que también, para que nuestro público tenga una idea clara, hemos visto cómo los países desarrollados se han dedicado a financiar a su micro, pequeña y mediana empresa, y hasta las grandes en sentido general, porque esa es la base de la fortaleza de sus economías. En República Dominicana hay que empezar a ver cómo es que nosotros vamos
a empezar a promover la producción y no el consumo. Para que usted tenga un ejemplo. Pero hay el tema de la producción y el consumo, que en cierto modo yo entiendo que la producción y el consumo son los gemelos del progreso. Van de la mano, relativamente. Van de la mano. Entonces, ¿cómo manejar eso entonces? Van de la mano siempre y cuando ese consumo sea producto del trabajo nacional. Ahora bien, Okay. cuando ese consumo proviene de fuentes de producción internacional, lo que le crean es más presión a la economía. O sea, estamos diciendo que ahora, más que nunca, debemos nosotros los dominicanos asumir el eslogan consume lo que tu país produce. Así es. En ese sentido, aportamos. Ese es un ejercicio que debemos hacer cada ciudadano. En la medida que nosotros consumimos localmente. Consumir lo que producimos. Así es. Y entonces promover eso. Entonces, ya tenemos claro que o producimos o consumimos. En Estados Unidos, por ejemplo, la economía se basa en producción. Ahora ellos son los dueños del mundo en sentido general. Son el país que más produce. Ahora bien, agreguémosles a eso que en República Dominicana se promueve más el consumo que la producción, pero esos productos no son locales. Cuando nosotros tenemos situaciones relacionadas con la producción, que lamentablemente tenemos desde 1961, cuando se firmó el acuerdo de producción de azúcar para Estados Unidos, que fue la cesión de una cuota que era cubana, y fruto del bloqueo, entonces pasó a ser República Dominicana. Después de eso, en República Dominicana no hemos tenido un hecho de trascendencia importante al respecto de nuestro desarrollo agroindustrial. Por ejemplo, pero ahora que usted se refiere a ese hecho histórico de 1961, cuando por razones políticas, ideológicas, se le quita una parte de la cuota o prácticamente la cuota a Cuba, y si no da parte a nosotros. Entonces, ¿cómo usted mezcla ahí lo que hicimos en el año 2002-2003 con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? La negociación del acuerdo de libre comercio, porque hasta ese punto las cosas más o menos tenían diferencia en tanto en cuanto los niveles de exportación de la producción dominicana eran azúcar, café, cacao. Así es, y lo siguen siendo. El café ha bajado muchísimo. Ahora, ¿por qué cito ese hecho? Porque República Dominicana, a partir de esa situación en particular, que le fue aprobada la cuota azucarera para exportar a Estados Unidos, debió crear las bases para sustentar una economía en base a la producción, a la industrialización de nuestros productos agrícolas. Ahora, pasó todo lo contrario, lamentablemente. Nuestros ingenios pasaron de ser más eficientes a ser menos eficientes en el proceso productivo. Y ya para los años de 1990, 1980, 1990, esa cuota azucarera fue reemplazada por una producción local dentro de Estados Unidos, de otras fuentes de producción agrícola, como era el azúcar de remolacha y otras variables relacionadas con eso. Entonces, nosotros pasamos de 1961 a un proceso de degradación de nuestro sistema productivo. Lamentablemente tengo que decirlo. No obstante, hemos firmado varios acuerdos de libre comercio, cosa a la que nos vimos obligadas a firmar. No necesariamente República Dominicana estaba en condiciones de competir con ninguno de los países con los que firmamos, lamentablemente. Entonces, a eso me refiero. A mí me gustaría ver en los primeros 100 días de gobierno de Luis Abinader que se está financiando la producción, que sea relativamente fácil que un ciudadano que tiene un plan de negocio, ya sea agrícola o que sea comercial aquí en República Dominicana, acceder a una fuente de financiamiento para esos fines, que para comprarse una jipeta con el 10% o sin ningún inicial. ¿Me hago entender? A propósito de eso, o sea, es más fácil aquí un financiamiento para el consumo
Así es. que para la producción. Así es, Pero definitivamente. pensándolo bien, lo que siento es que usted está planteando que sea a lo inverso. Así que es. la inversión, el financiamiento sea a la producción nacional. Así es. Y no al consumo de bienes que en su mayoría son importados. Entonces, ese es un reto que tienen las autoridades financieras y económicas de República Dominicana. Que cualquier ciudadano con los suficientes niveles de credibilidad, no estoy hablando de dinero, pues, de capital, no, que tenga el crédito y tenga las condiciones técnicas para elaborar un plan de negocio al respecto de cualquier industria en República Dominicana, pueda tener acceso a una fuente de financiamiento. Que no le sea tan difícil a los agricultores acceder a fuentes de financiamiento, porque si el desarrollo agroindustrial depende de que haya un producto que haya que industrializar, entonces definitivamente esos productores tienen que tener la plataforma suficiente para ellos poder desarrollar el producto que quieren producir en República Dominicana. Entonces, ese es uno de los principales retos que tienen. Y citaba la situación internacional porque hemos visto cómo los gobiernos se han dedicado a crear las herramientas para que puedan financiar las operaciones de esas micros, pequeñas y medianas empresas. El ejemplo más cercano es el de Estados Unidos. Luego de Estados Unidos podemos citar Chile, ya un poquito más hacia el sur. Y hay otros países que también han creado los mecanismos para el financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Es por todos conocido el nivel de desempleo. Estados Unidos alcanzó la cifra récord de 30 millones de ciudadanos que perdieron su empleo. Ahora con la pandemia. Así es. Aunque en República Dominicana las remesas aumentaron en 29%, pero venimos de una crisis. Fue de llegar al tope mínimo a aumentar en la medida que la misma economía norteamericana se ha ido abriendo. Ahora bien, ¿cuáles son los principales afectados? Nosotros, los latinoamericanos, entre ellos los dominicanos. Hay un detalle, por ejemplo, cuando usted enfoca el tema de que el próximo gobierno debe garantizar o promover garantizar el financiamiento de la producción, fundamentalmente en el ámbito de la agropecuaria. Pero cuando hablamos de financiamiento en el ámbito agropecuario, nos referimos al financiamiento de la gente, exclusivamente de la gente que está en la producción directa de la agricultura, o incluimos ahí aquellos que están por involucrarse en el tema de la agroindustria. Así es, sobre todo eso, porque es el paso en la escala de la producción de la economía, un paso mayor por encima, ¿no? A aquellos posibles emprendedores o posibles empresarios que quieren agregarle valor a un producto, por poner un ejemplo. Entonces, definitivamente, primero, el fortalecimiento del sector agrícola, que no podemos negar que Luis Abinader va a encontrar un sector agrícola un poco más fuerte. No obstante, entonces, promover el desarrollo agroindustrial, que nosotros le agreguemos valor a esos productos ya terminados. No quiero dejar pasar la oportunidad de recordar que Luis Abinader, y sobre todo en economía de crisis, porque tenemos una crisis mundial, tiene que tomar algunas decisiones en base a ejemplos y criterios de economías que ya han vivido este tipo de experiencias. ¿Y por qué cito esto? Porque si bien es cierto que nosotros entendemos que la austeridad debe ser uno de los principales principios del gobierno, que el control de algunas instituciones tan importantes como la financiera, como la agrícola, debe el gobierno poner especial énfasis el desarrollo económico. No menos cierto es que en la participación del Estado en todo este proceso, en economía de crisis, es sumamente importante. Por eso hablaba del déficit y de lo importante que debe ser cómo nosotros aplicamos esos déficits o cómo gobernamos con déficits. Bueno, en síntesis, nos quedan 30 segundos. El mensaje final
tuyo para el gobierno que va a enfrentar, que va a llegar a un gobierno en crisis? Primero, y lo más importante es reconocer que tenemos una situación y que la gente sepa que tenemos una situación económica. No podemos enfrentar ninguna crisis, ninguna situación si primero no reconocemos el problema. Y entender y hacerle entender a los ciudadanos, primero lo importante, que es resolver esa situación, y segundo entonces que vamos a tener que tomar decisiones extraordinarias para poder mantener la economía a flote y poder entonces resolver el problema sanitario que tenemos. Bueno, se nos terminó el tiempo por hoy. Esperamos que tú sigas viniendo a orientarnos en temas económicos, fundamentalmente en el manejo de esta crisis. Y a ustedes, pues, que lo pensemos bien, porque como dice Israel, estamos en una crisis, necesitamos entenderla, y pienso que armonizando, unificando a los dominicanos, es que vamos a salir de ella. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana en este su programa, Pensándolo Bien.